Bueno, vamos a ver si cojo el punto. ¿Así se me oye bien? Perfecto. Bueno, pues buenas tardes, gracias por el aplauso. Espero que luego a la postre pues se diga que ha sido merecido o no. Y estoy muy honrado de poder compartir con vosotros esta tarde para reflexionar sobre qué significa para mí el que seamos seres relacionales y cómo esa capacidad que tenemos de relación, de esa capacidad de relación, cómo surgen características como la experiencia mística, la felicidad, la creatividad, y todo ello pisando un suelo social que es lo que muchos sociólogos y científicos sociales están definiendo como una sociedad-red. Entonces, un primer apunte de lo que me ha sugerido todo esto es que siempre he intentado explicar la vida escribiendo. Y de hecho, pues una vez escribí en un poema: solo cuando escribo sé lo que me digo. Entonces, iré, por eso, intercalando en mi charla, dependiendo en qué momento de la conferencia estoy, pues intentaré utilizar otro tipo de expresión, que es la expresión poética, y entonces intercalaré poemas para tener un poco las dos narrativas, ¿no? Bueno, espero que todo ello pues, se vaya desarrollando lo más fluidamente. He de reconocer que siempre me he sentido habitante de un universo que percibo como una inmensa red de interconexiones, desde los planetas, las estrellas, los agujeros negros, hasta la propia Tierra y hasta la propia sociedad humana. De aquí que siempre he visto al ser humano como un ser en relación con. En el título de la charla también aparecen conceptos como felicidad, creatividad, mística. Dos de los últimos libros que he estado leyendo, posiblemente los dos últimos, uno de ellos ha sido uno de los tomos de las obras completas de Raymond Panikkar, que es uno de mis escritores de cabecera, y otro pues es un libro que estoy leyendo sobre física cuántica para legos. Yo no soy más que un lego en eso, que se llama El laberinto cuántico, y que dice cómo Richard Feynman y John Wheeler revolucionaron el tiempo y la realidad, de Paul Halper. Lo saco a colación porque voy a comentar un par de cosas de cada lectura que yo creo que me pueden ayudar también en el desarrollo de esta charla, ¿no? Bueno, en el primero, pues Panikkar nos expresa desde muchos puntos de vista su idea, una idea que creo que además, por alguna charla que he visto en Internet, creo que aquí se ha hablado explícitamente de la filosofía, de la teología de Panikkar. Entonces, la idea de que la realidad es totalmente integrada. Él ve la realidad totalmente integrada, como un tejido sin costuras, ¿no? Inconsútil, que me enteré el otro día que eso sí es un adjetivo muy raro, pero me parece precioso. Y siempre había pensado yo que lo del seamless en inglés, que no veía, digo, esto es sin costuras, estoy en castellano, inconsútil, precioso. Entonces, pues lo voy a decir. Entonces nos introduce en su concepto trinitario que él denomina realidad cosmoteándrica. ¿Qué significa realidad cosmoteándrica para Panikkar? Pues un concepto indiviso de la totalidad, que no hay tres realidades, no hay Dios, no hay, como él dice, no hay Dios, no hay ser humano, no hay cosmos, cosmoteándrico,
pero tampoco hay un todo Dios, un todo cosmos o un todo ser humano. Es una realidad integrada. Y dice también que es nuestra forma de mirar lo que hace que la realidad nos aparezca a veces bajo un aspecto y a veces bajo otros aspectos. Y es curioso que el tema de la observación y de la medición es un elemento clave en la física cuántica y en las interpretaciones que se hacen de esta física de vanguardia, ¿no? Vamos a dejar esto aquí, entraremos a lo mejor en algún momento. Dios, ser humano y cosmos están, por así decirlo, en una íntima, constitutiva colaboración para construir la realidad, para hacer avanzar nuestras historias y para continuar la creación, ¿no? Voy a hacer aquí un primer descanso poético. Se titula este poema, se llama Una única realidad. Necesito tanto el tiempo para seguir como el espacio para perderme. Existo en el aquí y ahora como consciencia que revela el ser. No hay espacio para la última palabra ni tiempo para la definitiva comprensión. El silencio es real y solo la experiencia procura la certeza. No importa lo que tengo, sino lo que necesitas. Soy si estoy presente, soy si estoy completo. Una única realidad, cosmos, Dios, humanidad. Presencia consciente, totalidad redimida. En el segundo libro que os comentaba, en El laberinto cuántico, el autor nos habla del encuentro vital entre dos físicos prodigiosos, muy distintos y muy complementarios, y cómo su relación pues, revolucionó la física cuántica y la ciencia en general de la época. Son gente, bueno, murieron ahora como 25 años, uno 30, el otro hace 20 o menos, ¿no? Y ellos nos hablan de un universo participativo. Son físicos, uno de ellos un premio Nobel de física. Y el que no es premio Nobel era su maestro, o sea, él estudió, era su alumno. Ellos nos hablan de un universo participativo en el que todo es consecuencia de una infinidad de actos de observación. Construimos nuestro universo, tiempo, campos, fuerzas, información, tomando decisiones. Y en el que a la realidad no llegamos por un único camino lineal, sino a través de múltiples posibilidades, todas reales, y de caminos que se recorren en paralelo. Uno de ellos, Feynman, una de las cosas por lo que le dieron el premio Nobel era por su teoría de la suma de caminos, de la suma. Algo así, tan de Machado como no hay camino, se hace camino al andar. Según algunas interpretaciones de la física cuántica, que parten de la mente de estos dos científicos y de muchos más, el universo da cabida a todas las probabilidades. Todo se da. A cada paso y cada decisión posible se dan en paralelo. El universo no está poblado de múltiples caminos, sino todo el universo es camino. Es la gran suma en una realidad en la que se dan todas las probabilidades simultáneamente. Es llevar el concepto de relación, en términos cuánticos, complementariedad, entrelazamiento, no localidad, muy lejos y muy profundamente. Pero esta es la interpretación y esto fue lo que a lo largo de sus escritos y de sus investigaciones estos dos científicos nos ayudaron mucho a entender este universo. Segundo poema. Física y consciencia. Si el aleteo de una mariposa se hace escuchar en el confín último de nuestro universo, si construimos la realidad al observarla, si somos potencialidad tanto más que fenómeno,
si las cosas que vemos y tocamos son apenas flujos de incertidumbre buscándose en el magma originario, si somos el fruto de caricias interminables entre energía y materia, si solo la consciencia es el demiurgo de un sinfín de mundos y realidades entreverados, volvamos a la mariposa, humildemente, y a la piedra, y a la flor, y a las palabras básicas, y a la gratuidad, y a la magia del momento. Volvamos a ver la naturaleza, el espacio y el tiempo, el amor, como cuerdas que tañen una única melodía pluriversal. Volviendo al objetivo de la charla, hablo del ser que habita esta realidad. Ese ser en sí, que se escribe con mayúscula, esos seres vivos, esos seres humanos que defino como seres en relación. Y hablaré del ámbito específico que estos habitan, la sociedad, que en la actualidad muchos definen como sociedad-red. Es decir, manejaré hilos diferentes e intentaré que el resultado se parezca más a una alfombra que a un pastiche, un amasije de retales. Pero bueno, para saber si sucederá una cosa u otra, tendremos que esperar un rato. El primer hilo. Somos seres relacionales y nos relacionamos con toda la realidad. Todo está en relación. El ser humano es la expresión de un diálogo armónico, total, integrador, materia, mente, espíritu. Somos cosmoteándricos, que diría Pánica. El segundo hilo, la felicidad, como excelencia de ese diálogo, una armonía ontológica del ser, la expresión única de esa Trinidad que supera los dualismos materia-energía, mente-alma, Dios, fondo de la realidad. La felicidad, que según nos transmiten los místicos y las místicas a través de la historia, es la mayor expresión de la experiencia mística. Introducimos aquí ese tercer hilo, ¿no? La felicidad como excelencia del ser, expresión esencial de ese diálogo y armonía con el todo, podríamos añadir. Si avanzamos un poquito más, cuando hablamos de experiencia mística, queremos decir que es una relación sin mediación del ser humano con el ser en sí. Experiencia de relación en la que encajamos con el todo. Encajamos, todo encaja. Y cuando esto sucede, experimentamos felicidad. Pero llevar la vida a su sitio nos impulsa también a buscar la justa medida, la armonía, el equilibrio, a dialogar, a encontrarse, a ser creativos en este camino, ¿no? E introduzco ya ese cuarto hilo de la creatividad. Los místicos y las místicas de todas las épocas nos hablan de un encuentro, de un estado de plenitud, un lugar en el que no se puede uno quedar permanentemente, pero al que se puede volver. Oración, meditación, contemplación, zazen, lo que sea. No pueden explicarlo, pero sí intentan contar eso inefable, ¿no? Y ponen en juego, ¿qué ponen en juego? Su creatividad, su expresividad, la expresión artística. Ponen en valor su capacidad de comunicar y de crear, ya sea un nuevo lenguaje poético, visual, corporal, musical. Hablamos, pues, de la expresión artística, de la creatividad como mediadora del místico, de la persona mística, con la sociedad con la que dialoga. De nuevo la relación, ahora con sus semejantes, como vehículo de expresión de esa experiencia, que es en sí una relación sin mediación con lo divino, concepto religioso, o con el fundamento de lo real, concepto no necesariamente religioso. Encuentro con lo sagrado. Atravesó mi noche y me abrasé en deseo. Cegó mis ojos apuntando sus fulgores directamente al corazón. El mundo se paró, solo mi sangre y la mirada en un duelo imposible.
la luz como alternativa, la realidad como colapso, el tiempo como silencio. Tú y yo, plenitud de fuego en el primer sol. Es plenitud y es felicidad lo que atraviesa las experiencias místicas, que se hacen poesía y contagian a los lectores. Contagian con esa fuerza expansiva, ese gozo estético que rompe con todos los moldes y que encierra, y que una experiencia que encierra nada menos que la vida en Dios o con Dios. Y esto nos lo han dicho y nos lo siguen diciendo tantos y de tantas maneras los místicos y místicas que han sido. Conocemos bien en España los escritos de Teresa de Jesús, de Juan de la Cruz. Al menos para algunos, a lo mejor tal vez menos, conoceremos pues, a un maestro Eckhart, a un Angelus Silesius o a la beguina Hadewich de Amberes, que nos dejó esta señora un verso para definir su experiencia, un verso escueto y profundísimo, que a mí me encanta, que dice: tocar a Dios donde no puede defenderse. Es un preciosísimo verso, a mi modo de ver, ¿no? Decía Santa Teresa en la vida de Santa Teresa, en el capítulo 29, era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo y aún harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad, lo dé a gustar a quien pensare que miento. Esto me sugirió una poesía que se titula Entre el alma y Dios o la huella del ausente. 2 diamantes de leche en el cuenco de las mejillas. Ha habido fulgor resbalando hacia el último círculo de su talle, transfigurados al fin en exigencias centelleantes como lágrimas, redondas, matriciales, en un torso de nieve. Y el deseo se abisma, busca el centro de la sustancia, las abrasadas y prístinas entrañas primigenias, ser reflejándose en el espejo del ser, lo mismo con lo otro con lo mismo, el símbolo como misterio y cicatriz, instante roto que leve se desangre, se agranda y se vacía, subversión sensual, devenir irreversible, de carne contra carne, aquello tan suave que pasa entre el alma y Dios, haciendo posible en sus heridas la huella del ausente. Experiencia mística. Introduciendo ya el quinto hilo de este tejido, vivimos en una sociedad crecientemente gestionada y dirigida por la tecnología y muy reticulada. Lo mejor de esa sociedad se produce en unos puntos de intercambio que llamamos nodos. Esos espacios de unión entre caminos. Esas redes hace tiempo que dejaron de ser lineales, duales, tridimensionales, para convertirse en un espacio-tiempo-energía multidimensional. Fluye la información en todas direcciones, ideas, sentimientos, relatos. La ciencia más avanzada dice, donde antes decía en la física de los campos de las fuerzas, ahora hablan de la física de la información. Todo es información. No está claro ni siquiera, dicen, que vivamos en un mundo lineal, sin costuras, sino que podemos vivir en un mundo discreto, en un mundo de ceros y unos. Bueno, por ahí parece que la física cuántica le está dando ahora mismo mucho con el tema de la información, ¿no? Fluye la información en todas direcciones, pero cuando se intercambian los nodos, en esos puntos de intersección, que son puntos de diálogo, que son puntos de relación, surge el conocimiento. Y ya sabemos lo que dicen los sabios, que cuando el conocimiento se une al amor,
surge la sabiduría. Muchos nodos hay en la sociedad red, que es una tupidísima red de billones de nodos interconectados. La tecnología lo hace posible, Internet. Ahora, de gran actualidad, la quinta generación de móviles, el famoso 5G, ¿no? Esa altísima velocidad, mínima latencia que nos hablan. No hay vez que no se ponga el telediario que no se hable del 5G, porque ha habido en Madrid una cosa, o cuando realmente nos hablan que no sabemos si esto del 5G va a ser un nuevo espacio vital o un nuevo campo de batalla, en la que China y Estados Unidos están ya chocando con este tema, ¿no? El hecho es que vivimos crecientemente expuestos al otro y vamos a vivir todavía más expuestos. La sociedad hiperconectada nos va a hacer que estemos absolutamente expuestos al otro. El espacio es espacio de intermediación, decía antes, ¿no? Donde nos relacionamos. El 5G, leía el otro día, que dice que llegará dentro de 5 o 10 años, no más, a que podrá haber en un metro cuadrado 1000 conexiones simultáneas. Eso asusta, ¿no? Parece como que no haya lugar para el misterio. Pues todo lo vamos a poder medir todo, vamos a estar supermedidos. ¿Dónde va a quedar el misterio, no? Parece que el misterio se aleja, ¿no? Y que la tecnología como que toma su lugar, ¿no? Sin embargo, la física más avanzada nos reintroduce en el fondo de lo real, en el misterio, más allá de los campos, de las fuerzas, de las partículas, ese espacio-tiempo espumoso del que habla la física cuántica, de vacío cuántico, un vacío constructor-destructor de partículas y antipartículas. Entonces, y en ese fondo, misterio. Por eso es tan difícil interpretar la física cuántica y por eso se lleva tantos ríos de tinta, porque en el fondo se toca el misterio. La ciencia y la tecnología están multiplicando las posibilidades. No sabemos dónde nos llevará, pero se habla ya de un nivel de disrupción, de innovaciones disruptivas, que hay poca gente que se atreva a decir lo que va a pasar. Hay gente que lo intenta. Hace poco también leí un libro que se ha hecho conocido de Hariri, de un profesor israelita de la Universidad de Tel Aviv, que se llama Homo Deus. Habla un poco de esto. La tecnología expande nuestras capacidades, sin duda, y surgen nuevas preguntas. Conocemos muchas cosas nuevas, pero la tecnología siempre aumenta nuestro desconocimiento. Siempre hay un no saber, siempre hay una zona oscura. Ese no saber del que ya nos hablaba Juan de la Cruz. La oscuridad, la noche del conocimiento, la noche del no saber. Murió la noche bondadosa y el sol rasgó los velos silentes de los templos que nos acogían. Una nueva mañana resucitó y con ella el principio y soporte de seres ínfimos con afanes gigantescos. Murió la noche para dar su fruto más suculento y puro, volver a vernos, conscientes de ser potencias inconclusas que agazapadas esperan la plenitud como a su presa. El disparate profético e inquebrantable, querer construir el futuro en nosotros contra todo pronóstico. Vivimos nuestras vidas en un hogar de múltiples dimensiones, donde todo se expresa. Lo más grande, los planetas, las galaxias, los agujeros negros, lo más pequeño, electrones, neutrones, con sus reglas, su física, sus certezas, su misterio y siempre sus relaciones. El universo se hace grande
pero simultáneamente nos movemos menos. Nuestro mundo se achica hasta casi una pantalla de ordenador, a la que llega el mundo a la velocidad de la luz. Lo virtual parece que sustituya a lo real y no sabemos cómo nos influirá esto en el futuro, en nuestra experiencia de vivir. En términos de virtualidad, parece que todo lo relativo a la presencia del otro progresivamente desaparece, se desvanece. Pero el hecho es que no vivimos en un mundo totalmente virtual, ni exclusivamente virtual, porque la capacidad para relacionarnos nos exige vincularnos, y solo nos podemos vincular si ese otro no es una figuración o una representación, porque el otro siempre es irreductible y no solo es lo que representa, sino lo que es. Necesitamos referentes reales, vivos, vibrantes, para construirnos, si no queremos consumirnos o que nos consuman, y desaparecer en un charco de reflejos y de meros contenidos de esos reflejos. La tecnología virtual puede ser, sin embargo, una herramienta fantástica para alzar la mirada e investigar el mundo que nos circunda y con ese gesto experimentar la oportunidad de no solo encontrarse, sino vincularse con el otro. No voy a devolver lo que he robado. No voy a devolver lo que he robado. Ni al perro callejero su festín de huesos, ni a la niña de ojos grandes su mirada, ni a la víctima de maltrato su empeño y su esperanza, ni a la abuela de Mayo su nieto recobrado. No voy a devolver lo que he robado. Ni al cooperante en tierra extraña sus ideales y su ánimo, ni a la cigüeña su bebé deseado, ni a la alta ejecutiva su lucha sistemática, ni al solitario su melancolía y su diario. No voy a devolver lo que he robado a punta de pistola, de juguete y pasamontañas de cartón. Sin ellas estoy dividido e inconcluso. Con ellas me prolongo, me despliego, me transforman, me salvan, me mueren, me resucitan y no puedo devolverlas sin romperme. Relación. Sentimos crecientemente la sensación de ser fronterizos, de estar siempre en la frontera, nunca sentados, siempre pioneros en tierras desconocidas. Vivimos en un delgadísimo limes donde se integran cosmos, humanidad y Dios. Y ese limes, esa frontera, ese gozne, precisamente es nuestro hogar. Como nos explicaba en muchos de sus libros Eugenio Trías, ¿no? Ese limes, esa frontera, ese es nuestro hogar. Y es allí precisamente donde podemos experimentar algo que los místicos y místicas de todas las épocas no han dejado de definir como felicidad, que es más allá de lo placentero o de lo doloroso, que ineludiblemente sentimos, ¿no?, como seres humanos, ¿no? La mística yo no la percibo, nunca la he percibido como una huida de la realidad, que contraponga dualísticamente materia, espíritu, pensamiento, oración, como se entendió muchas veces, y muchos piensan aún hoy, sino que es una experiencia plena de vida, una experiencia que cualquier ser humano, religioso o no, puede acceder. Solo se exige creatividad y compasión. O dicho de otro modo, lo que está presente siempre en la experiencia es conocimiento y amor. Por lo tanto, no es una especialización de gente especial, de gente singular, ni patrimonio de unos pocos, sino una visión amplia e integral a la que puede aspirar cualquier ser humano. Por eso debe ser profundamente alegre, corporal, carnal, psíquica, mental, y su esencia, fuente de felicidad. La felicidad, por otra parte, es una experiencia profunda de unidad, de plenitud. La felicidad es central, es puntual, pero a la vez es un estado de ánimo, el resultado de un sinfín de experiencias de vida. 1000 razones. El latido del corazón, el fluir de las olas, las vibraciones de la voz,
los golpes de viento, el echar una mano, los hijos, los niños, el devenir de las estaciones, la frecuencia de las ondas en el lago, esa canción, la vigilia y el sueño, el misterio, un atardecer, el parpadeo de los ojos, la risa tonta, el ritmo del universo, los actos buenos y los malos, la lluvia en los cristales, aquellos que nos aman, ayer. Felices los que caminan por la vida teniendo 1000 razones para vivir. El dolor y la duda, el batir de las alas de un pájaro, la curiosidad, el fluir de la sangre, un porvenir incierto, las huellas en la arena, ese libro, reflejos en el agua, el cargar con los otros, tu cintura, la muerte y el miedo que nos da, las nimias liturgias de lo cotidiano, un beso en los labios, lo inacabado, el que enferma y sana, nieve al amanecer, la búsqueda de sentido, aquellos que amamos mañana, felices los que caminan por la vida teniendo 1000 razones para vivir. La mística es una actitud experimental de vivir la vida íntegramente, en el compromiso personal, social, político, intelectual, en la vida de pareja, familiar, lo mismo que en la experiencia religiosa, pero nunca es una experiencia estática y nunca una elucubración conceptual. Para entender la realidad, esa realidad trinitaria, la humanidad inventó las religiones, entendedme bien, su creatividad las inventó para acceder a Dios. Construyó herramientas simbólico-espirituales siempre en la búsqueda de ese encuentro con el misterio. El misterio, el amor pleno, el vacío, el nirvana, Dios. Yo y Dios somos uno, dice Jesús de Nazaret en nuestra tradición cristiana, y sigue perfeccionando esas herramientas. Cuando estamos en la realidad, somos felices. Psiquis, cuerpo y divinidad nos habitan, nos integran. El encuentro siempre es nuevo. Es la creatividad inefable que a veces esbozan poetas, músicos, artistas de toda índole. El encuentro yo-tú. La palabra básica de la que hablaba Martin Buber. Inmanencia versus trascendencia. La armonía del espíritu que es siempre un nosotros. Amar al prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas, nos explica de nuevo Jesús. Volvamos a la palabra básica. Trascendencia, inmanencia, nada, Dios, realidad. Palabras y más palabras para lo inefable. Aún en nuestra ignorancia y más aún en nuestra inocencia, a Dios se le puede encontrar en cualquier parte, pero no de cualquier manera. Solo cuando se ama se descubre al tú. Y en cuanto el yo se reconoce como tú, ya está salvado. El yo no puede experimentarse, solo el tú. Descubrirse en el tú de Dios, esa es la experiencia en nosotros de lo divino. Somos seres relacionales. Y ahora en un mundo hiperconectado, la comunicación total, a cualquier sitio, a cualquier hora, con cualquier medio, con cualquier persona o cosa. La tecnología siempre lo ha hecho, decíamos, siempre ha expandido nuestras capacidades como seres humanos. Siempre nos ha dado un plus y nos ha liberado de muchos esfuerzos para podernos concentrar. Posiblemente no habría pensamiento sin tecnología, igual que no hay tecnología sin pensamiento. Basculamos en cuanto a los temas tecnológicos entre la utopía y la distopía, según quien los vaticine. La tecnología es el ámbito de lo finito. No sé si de lo finito o por lo menos de lo definido, de lo explicado, de lo formulado y de lo confirmado. Lo espiritual, la mística, sin embargo, desde la finitud y la limitación, nos abre a la infinitud, a la plenitud, a la presencia que siempre se encuentra, a la posibilidad del otro, de lo totalmente otro que decía Lévinas. La mayoría de los investigadores sociales, con la referencia en la tecnosociedad red en la que estamos inmersos, llegan a la conclusión de que lo que produce felicidad son las relaciones sociales. Una sociedad abierta,
que nos posibilite muchos espacios de intermediación abiertos e integradores para conseguir entablar lazos sociales con otras personas. Aunque las redes han existido desde siempre como forma de organización social y productiva, es en nuestros días, con la introducción masiva de tecnologías digitales, que ha revolucionado los esquemas de información, de comunicaciones, y ha cobrado tal relevancia que se ha convertido, de hecho, en la base de un paradigma social. Las redes constituyen la nueva morfología social de esta época, que con su lógica de enlace modifican de forma sustancial la operación y los resultados de cualquier proceso de producción, de poder, de cultura, y ellas, las redes, son las bases de la sociedad. Un sistema enormemente dinámico y abierto, susceptible de evolucionar, de innovar, de expandirse en claves de inclusión, también con el peligro de expandirse en claves de dominio y de control social. De nuevo, la utopía o la distopía. La tecnología nos puede ayudar a relacionarnos mejor con el cosmos, con la naturaleza, con nuestros semejantes, aunque siempre está presente una parte oscura de la misma, que siempre ha estado, por otra parte, en el devenir de nuestra propia especie. Otra brecha se abrió entre tu mundo y el mío. Otra brecha se abrió entre tu mundo y el mío. Aun amando los dos tuve que elegir y no fui un héroe, ni siquiera una persona decente. Me aferré a mis cosas como si fueran mías, apegándome a lo seguro como el perro al mal amo, como el necio al hechizo. Otra brecha se abrió, a la que yo también ayudo a ensanchar, a golpes certeros de ese hacha que, oculto tras la indiferencia, negamos poseer, pero afilamos. Y la cima insondable, abismada por la riqueza de unos pocos, devino en digital para mayor grandeza de tecnólogos y financieros. Otra brecha se abrió para sumarse a las ya tradicionales de rancio y negro pedigrí, la miseria, la exclusión, el hambre, la injusticia. Y así nos vamos quedando enganchados a una Internet de altas velocidades y bajas éticas, a una sociedad del desconocimiento cotilla y bajo control, de datos estúpidos e información 1000 veces manipulada, a unas redes sociales que por valiosas están siendo esquilmadas, a tecnologías devastadas por mediocres ocios y negocios, un mundo digital que los poderosos, no vale la pena engañarse, desean ignorante y vulnerable para que no sea más tu sueño ni el mío. Si más allá de la relación con el cosmos y con nuestros semejantes, completamos la Trinidad con el contacto con lo divino, lo luminoso, la experiencia, el camino místico, ese camino iniciático nos abre a una experiencia de vaciamiento del sí, del ser, la posibilidad de dejarse ir, de soltarse, de dejar un hueco para que el encuentro se dé. Y la creatividad puede balbucear un relato que comunique eso inefable. Esa cesura entre un pasado que siempre es pasado y un futuro que siempre será futuro. De nuevo, tomo prestado palabras de Trías. Ese aquí y ahora, donde cosmos, andros y teos, o materia, mente y divinidad, se encuentran en la armonía puntual del instante, para salir luego, en la contingencia, transitando lo social, que nos permite relacionarnos, intercambiar, hacernos mejores los unos a los otros. Y ese es el lugar, y no otro, de la tecnología, de la ciencia, de la innovación. O desde otro punto de vista, el lugar de la creatividad, del amor, de la espiritualidad. Siempre, y todas estas cosas complementarias para un pleno acceso a la realidad. Parece que siempre hablamos de lo mismo, pero no. Cada cultura, cada época, cada experiencia particular, cada cosmovisión son casi lo mismo, pero siempre distintos. Las hebras de la realidad son tupidas, tal vez infinitamente tupidas, como apuntan algunas interpretaciones,
que hemos comentado, de la ciencia más vanguardista. Pero pueden seguirse nudo a nudo y enlace a enlace, porque somos seres relacionales y nos relacionamos plenamente, y sigo repitiéndolo machaconamente, ya lo siento, con lo material, con lo mental, con lo divino. Y esa plenitud, esa armonía, es lo más cerca que tenemos de expresarnos, de recrearnos. Y esa creatividad innovadora y armónica es otra manera de definir la felicidad. El credo de los 1000 nombres. Creo que el amor es la urdimbre del tejido de la existencia. Creo que tú eres ese amor que nos conforma y hace posibles el don de la vida, que no soy distinto a ti ni tampoco lo mismo. Creo que nos habitas y nos traspasas sin separación. Creo en la bondad como fuerza y como semilla, en la compasión como proyecto universal de vida compartida. Creo en el presente como hogar que nos protege y nos impulsa a ser para los otros. Creo en la absoluta ternura que removió para siempre las entrañas del acontecer y en la plenitud a la que estamos convocados. Creo que nuestro relato no ha de contarse solo en términos de historia, tiempo y espacio. Y creo que tú, espíritu de verdad, presencia vital, acogedora, conectas a todo y a todos en el campo lúcido del no saber, en felicidad y en sentido. Creo en la nada que encierra todo, en el vacío preñado de lo que es, en el silencio perfecto que me llama y en el ser amor que también yo soy. Detengámonos un poquito más en la felicidad. Es el elemento central de este ciclo de conferencias. Uno de los bienes más ansiados por el ser humano y que no puede ser comprada en el mercado. Muchas veces, alrededor de ella, de la felicidad, y con pedacitos de ciencia por aquí, pedacitos de psicología por allá, se procura ofrecer una fórmula infalible para la vida perfecta. Confrontada, sin embargo, con el curso normal de las cosas, esta vía se muestra insostenible, falaz. Para decirlo sin rodeos, no se puede ir directamente a la felicidad. Quien lo hace así es infeliz, casi siempre. La felicidad resulta de algo más profundo, lo estamos desgranando poco a poco, de la esencia del ser y de un sentido de armonía y de justa medida en todo. La esencia del ser, y la esencia del ser reside en su capacidad de relacionarse. Somos un nudo de relaciones. Solo se realiza el ser humano cuando se relaciona. Y lo repito una vez más, os prometo que la penúltima, con el universo, con la naturaleza, con la sociedad, con las personas, con el propio corazón, con Dios o lo que sea que llamemos. Esta relación con el otro, con lo diferente, nos permite el intercambio, nos permite el enriquecimiento, la transformación, nos permite la belleza. La felicidad o infelicidad nace de ese juego de relaciones en proporción a la calidad de las mismas. Fuera de la relación no hay posibilidad de felicidad. Pero eso no basta. Importa vivir un sentido profundo de armonía, de justa medida, en este marco de las relaciones humanas. Porque las relaciones están hechas de realizaciones, pero también de frustraciones, de agresividad, de ternura, de monotonía de lo cotidiano, de acontecimientos sorprendentes, de enfermedad, también de muerte. La felicidad nace de un equilibrio creativo. Siguiendo unas reflexiones del teólogo brasileño Leonardo Boff, sin ser demasiado optimistas porque vemos las sombras, ni demasiado pesimistas porque percibimos las luces. Y es que la búsqueda profunda de la realidad nos debe hacer realistas. Un sentido pleno de la vida hace que la felicidad se sostenga a mediano y largo plazo. Desde ese punto de vista, para algunos,
La muerte no es enemiga de la vida, sino un salto, una experiencia, una ruptura radical, última. Por otra parte, no hay nada que desafíe más a nuestra creatividad de seres relacionales que la pregunta ¿cómo ser feliz en un mundo infeliz? Más de la mitad de la población mundial está sufriendo, viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Hay terremotos, tsunamis, huracanes, inundaciones, sequías. La creciente desigualdad social y el cambio climático complican aún más el panorama. Ante este cuadro, ¿es posible ser feliz? Solo podemos ser felices junto a los otros, pero esos otros pueden ser muy desgraciados y mueren. Ante la muerte, el riesgo de confiar. Ante la muerte que nada minimiza ni atenúa, ante el vacío y el absurdo, ante la tiniebla más oscura, no hay palabras ilusionantes ni gestos definitivos. Sin embargo, Dios, o como sea que le llamemos o le silenciemos, nos invita siempre al riesgo de confiar. Dios no existe en el más allá, no está en una lejana trascendencia, sino cerca. Es vida que fluye y no se detiene, y aunque no sepamos lo que fundamenta la realidad, no hay espacio ni tiempo posible entre ella y nosotros, tampoco certezas ni desesperanza. Nos resultan incomprensibles el dolor, la enfermedad, la pérdida, pero el fondo último de la vida es bondad y misericordia, y su causa la dignidad y plenitud del ser humano. Hay ayer y mañana, bien y mal, placer y dolor, nacimiento y muerte, pero la vida está completa y no tiene contrario. Por eso son vanas las profesiones de fe en términos de creencias o increencias. Hay sufrimiento, iniquidad, desconsuelo. Sin embargo, misterio, Dios, amor, vida, vacío, presencia, nos invita siempre al riesgo, puede que amargo, de confiar. Es importante reconocer que estas contradicciones no invalidan la búsqueda de la felicidad. La búsqueda es permanente, aunque sus resultados sean muchas veces exiguos. Ello nos obliga a hacer un discurso crítico y no ingenuo sobre las oportunidades de ser felices. Decíamos antes que la felicidad sostenible es solamente la que nace del carácter relacional del ser humano y la que aprende a buscar la justa medida y la armonía en las contradicciones de la condición humana. De otra manera, feliz es quien consigue aceptar la vida tal como es, tratando, como se ha dicho, de escribir derecho sobre renglones muchas veces muy torcidos. El brasileño Pedro Demo distingue dos tipos de felicidad: el tiempo vertical y el tiempo horizontal. El vertical es el momento intenso, estático, profundamente realizador. Una experiencia mística lo es, el primer encuentro amoroso lo es, el haber pasado un concurso de oposición lo es. Momentos impactantes, realizadores, pero pasajeros. El tiempo horizontal es el que se extiende día a día, es el que implica manejar sabiamente los límites, saber negociar las contradicciones, sacar lo mejor de cada situación. Ser feliz a lo largo del tiempo implica creatividad, capacidad de romper la rutina, visitar a un amigo, ir al teatro, inventar un nuevo proyecto, y sabiduría práctica, saber desproblematizar las cuestiones, aceptar los límites con donaire, saber rimar dolor con amor, sin grandes desgarros, ayudarnos, solidarizarnos los unos con los otros. Volviendo a Leonardo Bosch, la felicidad en este sentido participa de nuestra incompletez, dice Leonardo. Poseer cosas y ser dichoso define la religión de nuestro tiempo, y sin embargo la felicidad se ciega ante tanto cachivache. De la insatisfacción como motivo solo se escapa desarrollando nuestro talento para ver. Y para ver no necesitamos instrumentos ni ideas invariablemente fabricadas por otros, menos aún creencias.
o increencias. Nada de ello sirve, porque lo relevante siempre ha sido averiguar el doble enigma primigenio. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos sostiene? No nos desalentemos. Ante el oráculo siempre se nos dará la pista definitiva. Si no experimentamos dicha, no hemos visto. Bien, he ido tirando de estos 5 hilos, pero había una limitación de partida, y es que la alfombra de la realidad es una tarea que no termina nunca. Y vivir consiste en ir tejiendo permanente y creativamente un enorme entramado, con muchos y muy diferentes hilos. El acto creativo es una característica esencial del ser humano. Todo el mundo es creativo, aunque no siempre se sea consciente de ello. Nos acompaña para desempeñarnos en el arte de relacionarnos, que es sencillamente el arte de vivir plena, profundamente. Nuestro bienestar futuro, tanto personal como social, depende en gran medida de que coloquemos las relaciones en primera fila de nuestro interés, que todo lo que consideremos real, racional y valioso depende del bienestar de nuestras relaciones. Hay un psicólogo social que se llama Ken Yergen, que en su último libro, que se titula El ser relacional, más allá del yo y de la comunidad, desafía incluso la idea de la mente individual como algo separado de los demás y propone que no son las mentes individuales las que se reúnen para formar relaciones, sino que el funcionamiento individual surge de la relación. Para terminar y ser coherentes con la sociedad en la que vivimos, voy a recapitular la charla en dos tuits y en 2 poemas. Primer tuit. Vivimos en una sociedad crecientemente tecnificada, hiperconectada. Tenemos la inmensa fortuna de ser seres relacionales e integramos mente, humanidad, materia, cosmos, espíritu, divinidad. Segundo tuit. La mística es la experiencia del ser. La creatividad es la novedad del ser. Y la felicidad es la excelencia del ser. Y 2 poemas. Soy ese soy continuo que sigo siendo. Soy ese sueño loco, cuerdamente cumplido, muerto. Soy ese espejo, reflejo roto, recompuesto. Soy no para mí ni para ti. Soy de libertad, también de vientos. Soy ese residuo reciclado que vive segundas oportunidades para seguir viviendo. Soy tal vez aventura, rutina, tal vez poema, relato. No tengo tiempo. Soy para no ser, para serlo todo, en los márgenes, en el yo tangente del horizonte, en el tú esencial del centro. Soy ese estoy continuo que sigo estando, soy ese cero espeso, ese círculo de sentido y de silencio. Y el último poema, el ejercicio desnudo de amar existir. Amar existir es nuestra forma de estar en el mundo, la dinámica que suma espíritu y materia, el equilibrio que nos tensa y completa. Amar existir es nuestra respuesta a la palabra inefable, el silencio grávido que nos impulsa hacia lo más profundo. Amar existir es fe, esperanza, amor, expresando un nuevo verbo ancestral, armónico e infinito. Amar existir es puro adentrarnos en el misterio, símbolo de velo desvelado, desvelo por los demás. Amar existir es ser bondad, es ser en bondad, belleza y verdad. Palabra viva, puro acto que nos devuelve al amor que siempre es. Pues muchas gracias y entramos en el diálogo. Casi como una obra de arte. Estaba con tantos elementos tan bien construidos y al mismo tiempo tan bonitos, era como pasear por diferentes territorios. Me ha encantado, la verdad. No es mi opinión, es el tema, el momento de compartir aquí. Entonces, a ver, ¿quién es el primero o primera valiente o valienta?
Pero eso también está en la red, eso de ser políticamente correcto. En la red hay muchas cosas hay en la red. Es como la hidra de las 1000 caras, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la charla, la verdad que ha estado bastante interesante. Y mi duda venía, como lo he notado aquí, es que en un momento has dicho que la tecnología nos ayuda a conectar con el cosmos. Esta parte, o sea, ¿de qué forma, no? Porque en mi entendimiento, igual puedo estar equivocada, pues es como todo lo contrario, ¿no? La tecnología igual te separa un poco de aquello que es todo, de aquello que es espiritual, bueno, no sé, tu punto de vista. Bueno, en estos temas, como en algunos que están de fronterizo entre esto, tengo un poco siempre el corazón dividido, ¿no? Pero yo creo que sí, que la tecnología nos acerca al cosmos. Yo creo que la tecnología nos ha hecho comprender mejor el universo en el que vivimos. Y nada empieza si no es a través del conocimiento. Y yo creo que sí, que el cosmos, la naturaleza, el universo, a nuestros semejantes, creo que la tecnología nos ha ayudado a conocerlo mejor. Pero también es verdad, lo que comentábamos antes, en la tecnología siempre hay un alma oscura, como en los seres humanos hay una parte oscura. Entonces, todo lo realmente importante, potente, se puede utilizar malamente, ¿no? Imaginaos todo lo que surgió de conocimiento del átomo y tal, todo lo que ha supuesto en montones de invenciones tan importantes para nuestra sociedad, pero los mismos que hicieron eso construyeron la bomba atómica. O sea que la tecnología al final no deja de ser un martillo, que tú lo puedes utilizar para clavar clavos y hacer una casa o para partirle la crisma a tu compañero o compañera. Pero yo creo que la tecnología está íntimamente relacionada. No se puede entender el ser humano sin tecnología, igual que no se puede entender el ser humano sin consciencia o sin conocimiento. Y yo creo que sí, que ayuda. Has dicho antes que nos separa. Yo en algún momento dado también lo he querido expresar. Es verdad que muchas veces parece como que la tecnología nos está empequeñeciendo el mundo, nos lo está convirtiendo en una pantallita, ¿no? Sí, es verdad. Y es verdad que los grandes gurús de Silicon Valley, que ya les vale, a sus hijos no les dejan tener el móvil hasta los 12 o 13 años. Es decir, que digo que ya les vale, que al final nos estén metiendo tantísima presión con los achiperrios y luego ellos los utilicen de esa manera tan especial, ¿no? Porque en España a los niños no se espera a los 12 años para que tengan su primer móvil. Pues yo digo que bueno, la tecnología nos ha expandido mucho nuestras capacidades, pero hay que controlarla como todo. También, pues anda que no hay que controlar a las personas muy listas, pues anda que no hay que controlar a las personas muy tontas. O sea, todo hay que controlarlo, ¿no? Y la tecnología, pues evidentemente, tiene que tener un control. Y tiene que tener un control social. Las redes lo posibilitan, es verdad, las redes lo posibilitan, pero también es verdad que las redes también están haciendo muy grandes y muy fuertes y muy poderosos también a ciertas personas o ciertos grupos, ¿no? Utopía, distopía, siempre lo mismo. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Te agradezco tu conferencia y tu lírica y poesía, me ha gustado mucho. Quería hacerte dos preguntas. La primera, ¿qué es para ti amar? Y la siguiente, ¿se puede amar sin ser bueno? Con el concepto que tenemos social de bondad y de maldad.
o sea, un concepto de lo bueno y lo malo. ¿Se puede amar sin ser bueno? ¿Y qué es para ti amar? Gracias. Bueno, esto es como si yo pudiera contestarte bien eso, lo voy a intentar, ¿eh? Pero si yo realmente contestara bien esa pregunta, bueno, iba a ser una persona enormemente importante, enormemente importante. Ya. Vamos a ver, empiezo por la segunda. Yo creo que no se puede amar con maldad. Yo creo que el amor es incompatible con la maldad. Si no, sería otra cosa. No sé lo que sería, pero sería otra cosa. ¿Y qué para mí qué es el amar? ¿Qué es amar? Vamos a ver, yo creo que amar es la forma que... No conocemos otra cosa que este universo. No conocemos otra cosa. Hablan de que puede haber otros universos, pluriversos, muchos universos. No sé qué puede pasar en esos otros universos, pero desde luego yo creo que en este se construye mediante el amor. Lo que pasa es que nosotros hablamos siempre del amor entre, pues eso, el amor que puedes tener a un semejante, a una persona, a tu familia, a tu pareja, pues amar a tu perro, a tu gato. O sea, quiero decir que puedes amar muchas cosas, puedes amar un paisaje, puedes amar... Y esa es una cosa, pero yo creo que el amor es lo que mantiene unido el universo. Amar tiene que ver mucho con cómo están las partículas de nuestro universo pegadas, unidas. Yo creo que tiene que ver con esa armonía que hace que podamos tener un universo habitable en la Tierra. Para mí eso es amor. Si piensas en términos religiosos o espirituales, pues amor es como llamamos a los que, si pensamos que esto está creado de alguna manera, y yo ahí ya no me meto ni si en un Dios personal o no personal, si en una energía tal, no me voy a meter ahora por aquí, aunque tengo mi tradición religiosa, evidentemente, pues yo creo que amor es la manera en la que es el verbo con el que se construyó este universo. Bueno, para mí van por ahí los tiros. Gracias, Luis Miguel. Yo que soy un lego en física y en física cuántica, ni te cuento lo lego que soy. Y también soy lego en astronomía de gran calado. Con frecuencia, con las cosas que uno lee sobre la física cuántica, como aquello de que una partícula puede estar al mismo tiempo en dos sitios, y cosas semejantes, fíjate que me he quedado con lo más vulgar de la física cuántica, esa afirmación que me deja patidifuso, que una cosa puede estar al mismo tiempo en dos sitios. Y yo creo que eso es lo menos que se puede decir de la física cuántica. Anoche, viendo un reportaje en la tele de astronomía, que cuando lo pillo me seduce mucho y me quedo en ese asunto, porque ya me libro de otras vulgaridades televisivas, viendo la soberanía de la exposición que hacía la tele, la persona que relataba aquello del cosmos y la multitud de galaxias, de constelaciones de galaxias, y tú has hablado de universos, yo lo de más universos, que no sabía que había gente que lo pensaba que fuera. Siempre me queda al final de las dos reflexiones sobre la física cuántica, que de la que no entiendo ni palabra, pero que me sobrecoge, y de la cosmología, astronomía del universo, es decir, la capacidad de
los millones de astros y de realidades girando ahí en el universo sin chocarse ninguna con ninguna y espanzurrándolo todo, que sería lo más lógico que ocurriera, porque la cosa es inusitada. Siempre me aparece, creo que será por mi tradición religiosa a la que tú has aludido ahora, tradición religiosa cristiana, la hipótesis Dios. Es decir, no sé yo si los grandes astrónomos que siguen investigando con ese poderío de sus mentes y de la ciencia astronómica sobre ese mundo mágico por inaccesible para el vulgo de la astronomía, y también los físicos en la pequeñez de la materia y la más mínima cosa de la materia, me parece también la hipótesis Dios, que algunos de ellos ya apuntan, porque los astrónomos, hay astrónomos creyentes que ponen ya la hipótesis Dios como explicación última, y de los físicos no lo sé tanto, sino también tienen la hipótesis Dios como, o es una concepción de mi tradición religiosa solamente. Bueno, yo creo que uno de los poemas que he leído, lo del Credo de los Mil Nombres, yo creo que al final ese concepto de Dios, pues cada tradición lo puede tener, cada tradición religiosa, espiritual, lo puede tener de una cierta manera. Antes lo hablaba un poco, un Dios personal, algo más impersonal. Pero yo creo que lo que es común a todos es el concepto de misterio. Yo creo que la ciencia no está no sobrepasa tampoco ese misterio. La ciencia, si quieres, avanza el horizonte de lo conocido y lo va haciendo más grande, ¿no? Pero la ciencia, al final, siempre se topa con ciertos misterios. Y hay sensibilidades que a ese misterio lo llamamos Dios. Unos lo pueden ver como un Dios creador, personal, otros como un Dios más impersonal, como algunas filosofías o espiritualidades orientales o asiáticas, indias. Pero yo creo que siempre que han hecho cosas de, a ver, los científicos son ateos o creyentes, que hay muchas, de vez en cuando pues les da mucho, y además como hay muchos científicos en Estados Unidos, y a Estados Unidos les gustan mucho todas esas cosas, pues evidentemente pues lo hacen, ¿no? Y al final no parece que en el subconjunto de científicos de la humanidad especialmente sean más creyentes o más increyentes en ese concepto, digamos, de Dios. Yo creo que siempre hay un misterio, hay una cosa que está un poco más allá. Es verdad que la ciencia, evidentemente, está... Yo creo que la ciencia, y aquí esto ya es una opinión muy personal y a lo mejor son reflexiones que incluso estoy todavía haciendo, todavía no las tengo no las tengo todavía muy definidas, pero yo creo que la ciencia lo que está haciendo es que haya conceptos de Dios que ya no podemos tener. Yo creo que ya hay conceptos de Dios que realmente a una mentalidad quiero decir que es una opinión, evidentemente, y es lo que yo siento ahora, creo que hay ciertos conceptos clásicos que sencillamente la ciencia los ha apartado, igual que ha apartado otras cosas, ¿no? Eso sí lo creo. Y es que ahora acabado tu exposición, tu respuesta, y sin micrófono porque tengo capacidad para hablar muy fuerte. Se me ha quedado... Disculpe un momentito. Y es que a lo mejor hay estas preguntas. Por favor, sea breve, por favor. Cuando he expuesto se me ha acabado sin decir en esto que he dicho, que me ha venido a la mente mientras elaboraba la cuestión, la frase de Juan, el evangelista, que dice: tú has descrito lo más profundo de lo que has descrito, creo que es la explicación de que las cosas funcionan por el amor. Juan dice: Dios es amor, Deus caritas. Entonces, lo dejo.
Bueno, hola. Veo que has tocado muchísimos temas. Has explicado, o medio explicado, muchos conceptos que, bueno, que muchos se quedan sugeridos y otros no. Pero el principal, que es el central de esto, es la relación. Entonces, en cuanto al tema de la relación, pienso que nosotros no nos relacionamos muy mal con la naturaleza, en el sentido de que un árbol no está ahí para producir mamperranes, para poner puentes, sino que tiene otra esencia, que está por descubrir. Eso solamente se puede descubrir relacionándote con él plenamente. Un pájaro no está hecho para meterlo en una jaula o para alegrarnos la vida con los trinos, ¿no? Sino que es algo más, o para estropear turbinas en los aeropuertos, cuando se introducen por las turbinas y estropean los motores. En fin, pienso que el tema de la relación es el punto clave. Somos seres relacionales, sí, pero nos relacionamos mal, en general. Y es una asignatura pendiente, nada más que eso. Sí, vamos, yo sí estoy de acuerdo. O sea que vamos, no es que esté de acuerdo, es que no podrías ni siquiera imaginar no estar de acuerdo, porque es verdad. Somos seres relacionales, pero existe oscuridad en nosotros. En todos los términos, aunque sean positivos, hay oscuridad. Y la verdad es que sí, que nos relacionamos mal, pero nos relacionamos mal entre nosotros, con los animales, con la naturaleza, nos relacionamos mal con la divinidad, nos relacionamos mal. Hay gente que se relaciona mal. Lo que pasa es que una cosa es nuestra esencia de seres relacionales y otra cosa es que aprovechemos mal esa esencia. Pero el ser humano muchas de sus grandes capacidades las desarrolla muy mal y las utiliza muy mal. Somos seres hablantes y utilizamos muchas veces la voz para herir, o simplemente para destrozar el lenguaje. Y sin embargo, nos han dado una capacidad, una característica maravillosa, la de poder hablar, ¿no? Bueno, yo creo que está en nuestra mano un poco lo que he repetido a lo largo de la charla en alguna otra ocasión. Tenemos una serie de capacidades, tenemos una serie de herramientas y en nuestra mano está que nuestro horizonte sea un horizonte de utopía o un horizonte de distopía, como dicen ahora, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues sí es verdad. Es que no podemos pensar que esto no acabe mal, porque efectivamente, o sea, mantenemos esa noche oscura en nosotros y puede suceder, ¿no? Yo en esto me permito ser optimista. Soy optimista a largo plazo. Muchas veces en el corto plazo y en la distancia corta no soy muy optimista, pero en el largo plazo siempre creo que las cosas, que es tan interesante, tan vibrante lo que tenemos, que no podemos, iba a decir una palabra que no podía decir aquí, pero no podemos fastidiarla. Pues yo lo que creo es que el hombre está absolutamente equivocado en su enfoque, pero como parte de su crecimiento
Entonces, dice una frase del Tao que ¿qué es un hombre malo sino el trabajo, la labor de un hombre bueno? ¿O qué es un hombre bueno sino, o sea, el trabajo que ha hecho un hombre malo? Y entonces, y también Ortega y Gasset tiene una frase muy bonita que dice que no se puede considerar como válida una teoría si su final no es efectivo. Entonces yo creo que el hombre se está equivocando, porque para descubrir las estrellas se está malgastando mucho material, mientras que hay muchos niños muy frágiles que están pasando mucha hambre. Entonces, o sea, está mal enfocado la parte del hombre, pero como el principio del universo es el amor total, forma parte del trabajo que tenemos que realizar todos. Ahí estamos todos, para poder realizar y seguir construyendo, porque somos torpes, porque nos falta sabiduría muchas veces, y es cuestión de esforzarse. Sí, vamos a ver, yo creo que sí, que evidentemente nos falta, yo creo que la sabiduría, que antes utilizaba como que la sabiduría es conocimiento con amor, yo creo que sí, el hombre, vamos a ver, el hombre es como la frase esa que ponían de Leonardo Boff, ¿no? El tema es que el hombre es incompleto. Entonces, esa incompletez que decía Leonardo Boff, pues realmente nos hace que nos equivoquemos y que en nuestro proceso, y que además, no sé, el mundo occidental está siempre muy pensando en el desarrollo. No, es que el ser humano está desarrollado, todo es desarrollo. Todo, entonces, no sé si eso es lo que tiene que medir exactamente lo que es como ser humano, si estamos haciéndolo bien o mal, ¿no? Pero yo creo que sí que es verdad, nos relacionamos mal, sí es verdad que nos equivocamos, pero yo no creo que haya niños que se mueren de hambre porque haya tecnologías que nos permitan ir allí. Yo creo que no, o sea, yo creo que hay niños que se mueren de hambre porque social y políticamente no se echa toda la carne en el asador en unas cosas, pero no es una falta de recursos, no es que gastan tanto dinero en el estudio de las estrellas que no se lo dedican a los otros, no, o sea, realmente no, casi nunca de todas las catástrofes estas que cuando leía el tema de todas las brechas de injusticia, la brecha digital, la brecha de la miseria, la brecha de todas estas cosas, yo no creo que se está malgastando en otras cosas. ¿No? Nunca es un problema de recursos y menos un tema de recursos materiales o de dinero. Siempre es un tema de voluntad política, de voluntad social. Siempre es un tema de voluntad. Pero, bueno, eso forma parte de nuestra parte oscura. Bueno, pues yo creo que vamos a ir concluyendo aquí. Bueno, Luis Miguel ha sido muy humilde y no nos ha dicho nada sobre esos dos libros que tienes encima de la mesa. Ah, bueno, sí. Es que la mayoría de las poesías que han sido leídas son de los dos últimos. Personalmente me han gustado mucho tus poesías. Yo no sé si puedes decirnos cómo se titulan y de qué editorial son. Sí, pues mira, el de Hebras de aire es de la editorial Monte Carmelo. Y bueno, supongo que sería fácil conseguirlo. Y luego el último, que se llama La sombra de una lágrima, es de una editorial que se llama Diversidad Literaria. O sea que en estos son los, ya te digo, los últimos poemas y prácticamente, no sé, a lo mejor uno o dos, pero todos son de uno de estos dos libros. Pues muy bien.
Pues nada, darte las gracias en nombre de todos los aquí presentes. Pues También nada, deciros que lo hemos gracias grabado, a vosotros, lo hemos grabado a todos. Y dentro de una semana o algo así lo veréis en nuestra página web, tallerdespiritualidad.es. Ahí estará la conferencia, por si queréis utilizar las redes para seguir machacando al personal, con la conferencia de esta noche, que es un machaque perfecto y maravilloso para hacerles felices. Y nada, gracias y gracias a todos. Pues nada,